Vamos a decirle al Señor, abre nuestros ojos, oh Cristo, en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, que queremos contemplarle a Él en esta tarde. A eso hemos venido, nada más que a sentir la presencia de Dios mientras le cantamos santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Sí, Señor, derrama tu amor en esta tarde. Derrama de tu gracia y de tu poder, Señor, para irnos transformados. En el nombre de Jesús, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad, sí, Señor. Ven en esta tarde. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte, Señor. Santo, 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 santo. Yo quiero verte, santo, 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 santo. Una vez más le decimos santo a nuestro Dios. Y santo, 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 santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama en esta tarde, Señor, mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad, sí, Señor. Ven en este lugar, derrama, te necesitamos, Señor. Una vez más y contemplar tu majestad, Señor, y el resplandor de tu gloria derrama mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte, santo eres tú. Santo, 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 santo. Yo quiero verte. Sí, Señor, ven en esta tarde. Que podamos tomar en su asiento unos instantes. Ahora las chicas de la danza van a pasar a dejarnos una alabanza que ellas me decían que las acompañen, que canten, que aplaudan porque la conocen
y para sentirse también ellas acompañadas por la iglesia. Hoy quieren dejarnos esta alabanza.
hecho. Dice la palabra, este es el día del Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en Él, amén. Salmo 128, si no me equivoco. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Cuántos están gozosos en esta tarde por estar en la casa de Dios? Amén. Créame, mi hermano, que estamos en el mejor lugar. Hemos tomado la mejor decisión de esta tarde, que es venir a su casa. Amén. Y bueno, una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra. Tener acá los músicos de fondo, se cumplió un sueño. Es una bendición poder compartir con ellos y compartir con la iglesia esta tarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Sabemos que nuestro Dios es bueno. Dice la palabra que bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Amén. Sí, perdón. Pueden tomar su asiento. Déjenme agarrarle la mano a esto, todavía no sé. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Mi hermano, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde de tanta bendición. Felicitar y también bendecir a los niños en su día. Amén. Leemos, hermano. Dice así la palabra del Señor. Por la duda que alguno lo siga buscando, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos juntas. Ninguna de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Quería compartir la lectura de la palabra. Antes de comenzar a hablar, mi hermano, de la historia de que tenemos a Salomón, un rey joven, protagonista de esta historia, cuando estaba en casa preparando la palabra y cuando llega esta palabra a mi vida, empecé a pensar lo maravilloso de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano, hemos leído historias de la palabra? Se nos ha predicado sobre la palabra de Dios, sobre diferentes historias, acontecimientos que pasan en la Biblia. Y quizás muchos de los que estamos aquí venimos años escuchando y recibiendo palabra de Dios. Amén.
Todos los domingos recibimos lecturas y explicaciones sobre la Biblia, y cada vez que compartimos la palabra, o que los miércoles cada uno de nuestros hermanos compartimos un devocional, Dios siempre tiene algo nuevo para decirnos, ¿no? Y muchas veces en historias que ya le hemos leído, en historias que ya quizás hasta mismo la conocemos de memoria, pareciera que siempre encontramos algo nuevo, ¿amén? Algo diferente, algo que a veces, pero qué raro, que de esto no me di cuenta, no me percaté de tal situación, de tal cosa que la palabra hoy me está hablando. Y pensaba en casa lo maravilloso de la palabra de Dios, que se renueva cada día, ¿amén? Pareciera que un libro escrito hace tantos años atrás, hoy en día tiene una actualización, una actualidad que nos hace cada día poder escudriñarla más, poder conocer más y conocer más de ella, porque Dios tiene todos los días algo para decirnos, amén. Y un poco, mi hermano, hablando sobre la historia del rey Salomón, como decíamos, este rey joven, nos habla, nosotros hemos leído el versículo 16, ¿verdad? Pero en el capítulo 5, en el versículo 5, capítulo 3, versículo 5, dice que Dios se le presenta en sueños a Salomón. Amén. Salomón había tomado el lugar del rey David, era el hijo de David, y dice que Dios se le presenta en sueños. Y dice la palabra, mi hermano, que cuando el Señor se le presenta a Salomón, Salomón entiende que necesita algo diferente a lo que tenía su padre. Amén. Dice la historia, mire, en el versículo 7, me gustaría leer con ustedes. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú lo escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dice la Biblia que esas palabras de Salomón agradaron a Dios. Amén. Cuando Salomón le llega en este sueño, Dios se le presenta en este sueño, como recién le decía, él le pide a Dios entendimiento, amén, le pide a Dios discernimiento. Él entiende que lo que él iba a empezar a enfrentar, siendo un rey joven, tomando el lugar de su padre, David, él necesitaba tener discernimiento por cada situación que él iba a pasar. Amén. Yo creo, mi hermano, que Salomón, al estar cerca de su padre, al compartir con él en el palacio, yo creo que habrá escuchado por las diferentes situaciones que habrá pasado su padre. Quizás en diferentes situaciones, en planteamientos que venían hacia David, siendo rey, diciendo, bueno, David, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué decisión vas a hacer con tal cosa? Agarramos el arca, no lo llevamos, vamos a pelear, no peleamos. Y Salomón, siendo hijo de David, estando cerca de él, vio quizás el estrés o las situaciones que tuvo que enfrentar su padre como rey. Y él ahora, siendo rey, entiende que necesita el discernimiento de Dios para poder llevar el pueblo de Dios y poder llevar su reinado en bendición. Quizás no cometer los errores que cometió su padre. Quizás que él entiende que si él tiene discernimiento y sabiduría de Dios, los errores o las decisiones que tomó su padre, que quizás lo llevaron a desobedecer a Dios, lo llevaron a alejarse de Dios, él teniendo y recibiendo de Dios la sabiduría del cielo, no iba a cometer esos errores. Amén. Dice la palabra que Dios le agrada la posición que tiene Salomón, lo que Salomón le pide a Dios. Sigue diciendo en los próximos versículos que Dios le concede esa bendición y le dice,
porque no me pediste ni dinero, no me pediste que te entregara a tus enemigos en tus manos, no me pediste que te diera lugares que aún no habías conquistado. Te daré la sabiduría, te daré el conocimiento para poder llevar a mi pueblo delante y te sumaré esas cosas. Y te añadiré esas cosas que aún no me pediste porque tu oración ha sido agradable delante de Dios. Amén. Y ahora sí, mi hermano, hablando un poquito sobre el versículo 16, el que hemos leído, dice la Biblia que en aquel tiempo, pasa un tiempo desde que Salomón recibe este sueño y tiene esta oportunidad de hablar con Dios, de pedirle a Dios y Dios concederle lo que él estaba necesitando, lo que él quería. Dice que llega delante de rey Salomón una situación difícil, complicada. Amén. Creo, mi hermano, que si esta situación de estas dos mujeres, de estas dos rameras que estaban peleando por la vida de su hijo o de un hijo, queriendo quizás cada una pelear desde su posición, su maternidad por ese hijo, pienso yo, mi hermano, que antes de que esta situación, como le digo, llegara delante del rey Salomón, pasó por diferentes etapas. Quizás hubo reuniones, hubo lugares donde con otras gentes buscaron la solución, pero como no le encontraron solución, llega esta situación delante de Salomón. Amén. Bueno, y explica la situación, qué fue lo que pasó, y dice la Biblia que Salomón, rápido, astuto, le pide a los soldados que le traigan una espada. Amén. Para tomar la decisión de cortar al niño vivo en dos y repartirlo entre las dos mujeres. Porque dice el versículo 22, dice, así hablaban delante del rey, discutían, este es mi hijo, no, este es mi hijo, tu hijo es el muerto, tu hijo es el vivo. Entre ellas discutían ahí. Entonces el rey toma la decisión, deme una espada, vamos a partirlo. Mitad para vos y el tema solucionado. Amén. Pero nos cuenta la historia que cuando la verdadera madre ve la resolución que iba a tomar Salomón, entiende que es más importante la vida de su hijo, que su hijo tenga vida, que quizás ella tenga la oportunidad de criarlo, de acompañarlo en sus primeros pasos, de llevarlo a la escuela, de hacer las tareas que hacen cada madre que está aquí. Amén. Entiende que era más importante la vida de su hijo, entonces le dice, no, dáselo a ella. La otra mujer, como no le interesaba la vida de ese niño, dice, no, Salomón, partirlo nomás. Amén. Ni para mí, dice la Biblia, ni para mí, ni para vos. Entonces ahí cuando Salomón entiende que la verdadera madre, la madre que tenía que hacerse cargo de ese niño, era una de esas mujeres la que veló por la vida de su hijo. Amén. Mi hermano, pensaba un poco en casa cuando empecé a pensar qué predicar o qué, no digo qué predicar, no creo que sea como una prédica, pero qué poder compartir con ustedes, de compartir la palabra. Y usted sabe que cuando el pastor me dice, el domingo pasado, ¿no? Dice, bueno, Ale, el domingo te toca. Ya yo tenía algo medio visto, medio leído. Y empezaba un poquito a leer, pero sentía como que eso no era. Y llego aquí el miércoles, yo contaba a Silvano antes de empezar, llego aquí el miércoles, compartimos la reunión de oración, una reunión maravillosa, gracias a Dios. Y en la oración final, Silvana ora por las alabanzas y dice, oh, Señor, bendice la palabra. Y yo, sí, Señor, amén, amén. Confirmame la palabra porque ya era el miércoles y la verdad no había nada. Pasa el jueves, pasa el viernes y el viernes al mediodía me encuentro con esta historia y sentí en mi corazón de que podía haber algo bueno, podía haber algo que Dios podía hablarme a mí y poderlo compartir con ustedes. Amén.
como dice la pastora, no es que la palabra sea para los que están ahí sentados y nosotros tengamos toda la vida resuelta y todas las cosas sabidas o todas las cosas entendidas. Cuando Dios empieza a hablar a nosotros primero, tal cosa que tenemos que cambiar, que tenemos que actuar, y bueno, eso sentimos de poder transmitirlo. Solamente tenemos la ventaja quizás de que Dios nos lo viene hablando unos días antes. Y cuando empiezo a leer esta historia, y a lo primero no me convencía, porque digo, Señor, ¿qué hay atrás de esta historia que yo pueda contar, que yo pueda bendecirme como quiero que me bendiga la palabra y bendecir al pueblo? Y empiezo a leer la historia, y un niño partido del medio, Señor, el día del niño, justo hablar de esto. Le digo literal, o sea, le cuento literal lo que me pasó. Digo, Señor, acá tiene que haber algo. Entiendo, mi hermano, que... Y cuando leo esta historia, automáticamente Dios me lleva, que no le voy a hacer que usted lo busque, en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría de su boca, de él viene el conocimiento y la inteligencia. Y después dice, Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y ahí, mi hermano, cuando yo encuentro esos versículos en el libro de Proverbios, es cuando entiendo que la palabra de Dios, que lo que había leído, que esta historia del rey Salomón, este rey joven que estaba tomando el lugar de su padre, empieza a tener una idea en mí, empieza a tomar vida en mí, para que hoy yo poder hoy compartir con ustedes. Amén. La Biblia creo que nos alienta, nos incita a pedir sabiduría. Dice Proverbios 4:7, como le decía recién, ante todo adquiere sabiduría. Amén. Dios quiere de nosotros que adquiramos sabiduría, entendimiento, discernimiento. Y ¿sabe qué, mi hermano? No depende de nuestros estudios, no depende de lo que nosotros sepamos o hayamos aprendido, no depende de que si terminaste el liceo o no, de que si tuviste la posibilidad de llegar a una facultad, de llegar a una universidad, de hacer algún estudio quizás terciario por ahí o estudiar algo diferente. La sabiduría de Dios viene por otro lado. Amén. El discernimiento que Dios nos da no depende de lo que nosotros sepamos. Claro que nos ayuda el poder tener algún conocimiento quizás extra sobre algo, nos va a ayudar, nos va a complementar. Pero lo que Dios nos enseña a través de su palabra, el discernimiento que Dios nos da es un discernimiento especial porque viene del cielo. Amén. Dice la Biblia, mi hermano, que el Señor eligió lo más, a ver si alguno me ayuda, lo más vil, gracias Guille, lo más vil para avergonzar a los sabios. Amén. Dios eligió lo común, lo ordinario, lo sencillo, amén, para poder avergonzar, mi hermano, mi hermana, a aquellos que no lo conocen. Por eso lo que nosotros estamos hoy haciendo aquí, hay mucha gente que quizás afuera, gente con estudios, gente capacitada, no entienden. Porque lo de ellos no es una sabiduría o no es, mi hermano, un discernimiento espiritual, sino que es algo terrenal, algo físico, que ellos necesitan tocarlo, palparlo, conocerlo, amén. Y lo de Dios no es así. Lo de Dios viene de lo alto y se refleja en nuestra vida, amén. Después, mi hermano, Santiago, capítulo 1, versículo 6, afirma un poco lo que le venía diciendo, que Dios es el que nos da sabiduría y Dios quiere darnos sabiduría. Él está interesado, mi hermano, en que nosotros nos capacitemos, que tengamos discernimiento en las diferentes situaciones de nuestra vida, en nuestra rutina diaria, en las cosas que cada día, cada uno tenemos que enfrentar, tenemos que llevar adelante. Él nos quiere ayudar y estar al lado nuestro para tomar las decisiones correctas y no cometer errores que después
nos lleven, mi hermano, mi hermana, quizás a sentirnos mal, a sentirnos tristes, a sentirnos que las cosas no nos salen. Por eso Él nos quiere en esta tarde ayudar a tomar las decisiones correctas. Sí, creo yo, entiendo yo, mi hermano, cumplimos con la palabra de Dios y con 4 cosas fundamentales que yo he descubierto en esta palabra. Amén. En esta tarde, mi hermano, creo, hablando por mí, que necesito de esa sabiduría. Necesito, mi hermano, personalmente, del conocimiento, de que Dios me ayude a entender cosas, de que Dios me ayude a resolver ciertas cosas en mi vida que muchas veces no sé cómo resolverlas. Y creo que en esta tarde el Señor me quiere dar el discernimiento para poder irme de aquí con una solución. Amén. Y quizás cada uno de los que están aquí tienen problemas, situaciones que afrontar. Créame, mi hermano, que el Señor quiere darnos sabiduría y dice la palabra, como dijimos en Santiago, que el que necesita sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Pídala al Señor en esta tarde. También entiendo y sé que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado diferentes situaciones, circunstancias, luchas, que si no hubiera sido por la sabiduría que Dios nos ha dado, no hubiéramos podido salir adelante. Si hoy estamos aquí, es porque el Señor nos ha bendecido. Es porque el Señor nos ha ayudado de salir de circunstancias muy difíciles. Situaciones donde quizás muchas veces hemos levantado las manos al cielo y decir, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué es lo que sigue de aquí para adelante? Hace poquito, para los hermanos que no saben, a mi esposa, Claudia, que está allí, la intervinieron, amén. Y bueno, cuando los que han pasado por tener un familiar en una intervención, en una operación, creo que lo primero que uno quiere es que la intervención salga bien, amén, que todo esté bien. Después veremos. Y bueno, llega la intervención de ella, gracias a Dios, todo se ríe, mira, porque hablo de ella. Todo sale bien. Y cuando uno después sale de ese proceso de que, bueno, vienen los médicos, salió todo bien, ahora hay que seguir así allá, uno ya empieza a pensar en el postoperatorio, ¿no? A cómo va a seguir la cosa cuando esté en casa, cuando estemos en casa, los cuidados que hay que tener. Y yo me acuerdo esa madrugada cuando ella sale del blog, vuelve a la sala y era la primera noche postoperatoria. Yo me acuerdo que se duerme ella en la noche y cuando yo quedo solo ahí empiezo a agradecer a Dios primero por su bendición, porque salió todo bien, porque Dios nos bendijo con eso. Pero también me acuerdo que oraba a Dios diciendo, Señor, ¿y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo es lo que nos espera ahora por delante? La tenía ella recién operada en casa, como muchos hermanos saben. Tengo a mi madre también en casa con una situación bastante complicada de salud, con sondas permanentes, con el andador, y cosas que a veces te cambian el día a día y quizás no le podés dar la atención adecuada a una persona. Imagínate teniendo 2, amén, en esa situación. Y recuerdo claramente, mi hermano, cuando caminé allí por los pasillos de Crami, me paré en una esquina diciendo, Señor, no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a afrontar esta situación. Necesito de tu sabiduría. Necesito que tú me ayudes a tomar las decisiones correctas, a estar tranquilo, a estar bien, porque tenía 2 personas en casa, una operada, otra que ya viene enferma. Aparte tengo un emprendimiento personal, un almacén que hay que atenderlo. Los que saben de emprendimiento personal hay que estar ahí 24/7. Y me acuerdo, mi hermano, claramente decirle, Señor, necesito de tu guía. Necesito que tú me des sabiduría para llevar las cosas adelante. Y gracias a Dios hemos salido adelante. Mamá sigue con sus achaques, sus días buenos, sus días malos, pero gracias a Dios, Clau está bien.
muchas de las cosas que nos habían dicho por causa de su intervención, que iba a quedar así, que se iba a enterar los nervios, que quizás quedaba ella más nerviosa, más alterada, pero gracias a Dios, Dios nos puso la mano y nos ha bendecido y estamos aquí, en bendición y en victoria. Porque entendemos, mi hermano, que sin su sabiduría, sin su ayuda, no podemos seguir adelante. Amén. Mi hermano, y hablando de esas 4 ideas, 4 principios que entendí yo que necesitamos para adquirir la sabiduría de Dios, el discernimiento de Dios, y el primero, el temer a Dios. Amén. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio, la base para tener sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios, mi hermano, no es tenerle miedo a Dios. No es pensar que Dios no va a castigar si no hacemos esto, si Dios no va a castigar si no hacemos lo otro. No, sino es presentarnos delante de Dios, rendir nuestra vida delante de Dios y tener una postura de humildad, de obediencia. Eso es el temor a Dios. Amén. En la obediencia está la bendición. Y si nosotros obedecemos a Dios, seguimos su palabra, ese es nuestro primer principio. Amén. Creo que es saludable también para nuestra vida el temer al Señor. Cuando uno teme al Señor, busca obedecerle, busca conocer su palabra, busca, mi hermano, mi hermana, hacer las cosas bien delante de Dios para llevar una vida bendecida. Nos sobran ejemplos en la Biblia, nos sobran ejemplos de historia en la Biblia de hijos de Dios, siervos de Dios, que desobedecieron a Dios, desobedecieron su palabra y por eso Dios alejó la bendición de sus vidas, por la desobediencia, por no cumplir lo que Dios le había prometido. Y creo, mi hermano, que como punto 2 o principio 2 que yo encontré, es el actuar con humildad y con modestia delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra que el Señor mira de lejos al altivo, mas la oración del humilde, Él la atiende. Nuestra oración, mi hermano, mi hermana, es atendida por Dios cuando es una oración de humildad y de corazón, una oración sincera. Por eso que es bueno cuando nos presentamos cada día delante de Dios, cuando abrimos nuestros ojos, decirle, Señor, toda la gloria es para ti. Las primeras palabras que podamos salir de nuestra boca sea glorificar el nombre de Dios, exaltar su nombre. Eso nos pone en una posición, mi hermano, mi hermana, de humildad y de reconocer que sin Dios no podemos seguir. Como le decía yo la historia que es verdad, que le conté recién, la postura de saber que a veces no tenemos todas las respuestas, de que a veces no tenemos la solución a todos los problemas que se nos vienen a nuestra vida. Y que a veces que por nuestros propios medios, por nuestra propia forma de pensar, de actuar, no lo podemos resolver, sino que necesitamos del discernimiento divino del cielo, del discernimiento de Dios para poder afrontar esa situación. Amén. Delante de Dios todos los días. ¿Y sabe qué? Cuando la sabiduría de Dios, el discernimiento de Dios empieza a entrar en nuestra vida, eso se nota. Eso se ve. Dice el versículo 27 que el pueblo de Israel empezó a ver, se empezó a correr la noticia de cómo Salomón había resuelto esta situación tan difícil. Dice la historia que no había ningún testigo. Estaban solamente las 2 mujeres solas, solamente ellas 2. No había nadie que podía decir, no, mirá, sí, el hijo es de ella. Yo vi cuando lo cambió de cama, yo vi cuando sacó el hijo vivo, se lo puso para ella y agarró el muerto y se lo puso para la otra. No había nadie, solamente ellas 2 confrontando por la maternidad, vamos a decir, por apoderarse de ese niño. Y mi hermano, mi hermana, creo que también hay algo grande y maravilloso como tercer principio. El primero le decía que la base es el temer al Señor,
presentarnos al Señor con humildad, reconocer que a veces no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, pero Dios siempre nos va a dar esa respuesta. Amén. No está mal que nosotros no entendamos las cosas. No está mal que quizás estemos tiempo aquí en la iglesia y hay cosas que no sabemos cómo funcionan. Hay cosas que no sabemos cómo son. Eso también es un principio fundamental para nuestra vida, la humildad. Amén. Y creo yo, mi hermano, el estudiar la palabra. Quiero compartir con ustedes ahora sí Proverbios, capítulo 2 de Proverbios. Dice así la palabra, mire. Hijo mío, si recibieres mis palabras, le dije, ¿no? Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guárdalas dentro de ti. Si recibieres mis palabras, la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos enseña, amén. A través de ella nos educamos, a través de ella conocemos más a Dios. Y sigue diciendo, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres su voz y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Amén. Entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Escudriñando cada día la Biblia. Es como podemos adquirir sabiduría de Dios. Era como le decía hoy, no depende del estudio que tengamos, no depende de lo que hayamos o estemos haciendo en nuestra vida. Esto pasa por otro lado, esto viene del cielo, esto es un regalo de Dios. Y el orar, el buscar, dice, si clamares con inteligencia, a la prudencia diere su voz, si clamares con inteligencia. La oración que hizo Salomón, cuando el Señor se le presenta en sueños, el diálogo que él tuvo con Dios, Señor, lo que necesito es que tú me ayudes, que tú me des discernimiento para llevar a este pueblo adelante. No era un pueblo fácil, dice la Biblia que era un pueblo grande, numeroso. Durante el reinado de David, muchos problemas, como hablamos hoy, tuvo que él ver y escuchar que afrontó su padre. Sabía que él en ese lugar, siendo joven, tenía que enfrentar también muchos problemas, muchas situaciones que si no tenía el discernimiento divino, el discernimiento de Dios, no iba a poder llevar adelante y quizás iba a estresarse, como muchas veces habrá visto estresado a su padre. No está mal que en esta tarde quizás has venido con una situación, has venido con un problema y dices, Señor, necesito de tu ayuda. Necesito que tú me enseñes a cómo salir de esto. Vengo hace tiempo luchando, vengo hace tiempo orando, pidiéndole a Dios su bendición, pidiendo a Dios, pero veo que no encuentro la respuesta. Dame en esta tarde el discernimiento para poder enfrentar cada situación. Mi hermano, mi hermana, en estos tiempos que estamos viviendo, como les decía hoy, tiempo difícil, amén. Sabemos que la venida del Señor se acerca y el enemigo nos quiere alejar de Él, nos quiere enfriar espiritualmente. Quizás a veces cuando vienen situaciones difíciles, el enemigo quiere aprovechar para alejarnos de Dios, para alejarnos de su iglesia, de su casa. Y creo que es primordial para la iglesia de hoy en día, cada día, pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para entender las situaciones que estamos pasando, para quizás entender la gente que está a nuestro lado, que pensamos que no está haciendo bien y no es así, del entorno que manejamos cada día, que el Señor nos guíe, que el Señor nos bendiga, porque situaciones difíciles han de venir, amén. Y como Salomón, este rey tan joven,
le pidió sabiduría, y como hemos leído en el libro de Santiago, que Dios nos quiere dar ese entendimiento, Dios nos quiere dar ese discernimiento, yo creo que en esta tarde el Señor nos habla de que le pidamos su sabiduría. Que no importa la situación que estemos pasando, no importa con lo que estemos llevando adelante, el Señor nos quiere ver bien, amén. En cierta oportunidad Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, amén, más cuando el Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, más cuanto el Padre les dará en esta tarde la ayuda, el entendimiento necesario, la salida para que podamos hoy enfrentarnos, mi hermano, mi hermana, a las situaciones que estamos pasando con inteligencia, con sabiduría, el no tomar, como le decía hoy, decisiones rápidas que muchas veces nos lleven a desobedecer a Dios, o a hacer el problema aún mayor. Amén. Teniendo, mi hermano, mi hermana, el discernimiento de Dios, teniendo la sabiduría de Dios en nuestra vida, creo yo que nos vamos a ahorrar varios problemas. Nos vamos a ahorrar varias circunstancias difíciles. Vamos a no andar cortando niños a la mitad por ahí, sino que con la sabiduría de Dios Él nos va a bendecir. Porque como le decía, el enemigo nos quiere sacar, el enemigo nos quiere que nos enfriemos, que dejemos de buscar a Dios, que dejemos de venir a la iglesia, amén. Yo sé que muchos hermanos saben esto. Nosotros en septiembre, el tercer domingo de septiembre, va a ser 2 años que gracias a Dios nos congregamos aquí, en este lugar, que Dios nos ha permitido llegar a esta hermosa iglesia, amén, Casa de Libertad. Y bueno, mi hermano, nosotros en el 2019, 2020, ya mamá empezó con sus enfermedades, con sus cositas. Nosotros antes congregábamos en Montevideo y se nos hacía difícil llegar, se nos hacía difícil ir con ella por un tema de salud, amén. Y durante un tiempo estuvimos, no digo alejados de Dios, pero sí en ese tiempo nos dimos cuenta que nos habíamos enfriado en Dios. Al perder la congregación, al perder estar en la casa de Dios, ya si orábamos estaba bien, si no orábamos también. La lectura de la Biblia ya no tenía el significado que quizás tenía antes. Y solo los que estuvimos apartados de Dios, solo los que un tiempo quedamos en el costado del camino, sabemos lo que se siente estar lejos del Señor. Sabemos que los domingos no son los mismos cuando uno no congrega, más allá del lugar donde podamos ir, pasarla bien, compartir con la familia, compartir con los amigos. El momento y el domingo, estando en la casa de Dios, es la mejor decisión que podemos tomar. Amén. Y como le decía, solamente los que estuvimos alejados de Dios sabemos lo que se sufre. Porque uno quiere llenar ese vacío con otras cosas, quizás con salida, con un buen asado, aleluya, con ciertas cosas, pero nada lo llena como lo llena de Dios. Amén. Cuando arrancamos nuestra semana mañana, arrancamos diferente, amén. Arrancamos con fuerza, venimos, alabamos al Señor, nos glorificamos y el Señor nos da esa fuerza. Y el enemigo nos va a querer mover de eso. El enemigo nos va a sacar de eso, de esa hambre y sed de Dios que nos hace todos los días abrir nuestros ojos al cielo y decir gracias, Señor, por este día. Gracias porque, como dice tu palabra, que lo compartí hoy con ustedes, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos glorificaremos en Él, no importando la situación que estemos pasando, no importando, mi hermano, la lucha, la prueba que estés hoy pasando en tu vida, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, amén. Cuando el salmista escribe este Salmo 128, amén, que la característica de este salmo, amén, que está entre el más corto de la Biblia,
Salmo 117 y Salmo 119, estaba pasando por una situación complicada, una situación difícil. Pero él entiende que más allá de su situación, que más allá de lo que él estaba pasando, que más allá de la prueba, era importante reconocer que ese era el día del Señor y se iba a gozar y se iba a alegrar porque Dios lo iba a bendecir y Dios iba a cambiar su vida. Amén. Hermano, usted sabe que, recordando una historia, como le decía, nosotros empezamos a congregar acá con mi madre, llegamos yo y mi madre, bueno, que hoy por su tema de salud no está aquí con nosotros, y llegamos buscando de Dios, no quizás buscando sanidad, buscando sí la sanidad de Dios, porque ella viene enferma, pero ya viene arrastrando su enfermedad de hace tiempo, pero sí buscando restablecer ese vínculo con Dios, que lo necesitábamos, que la falta de sabiduría, la falta de discernimiento de su palabra, nos había alejado. Y Dios nos usó en diciembre de ese mismo año. Mi hermana también volvió al camino, que también había quedado en un costado, y Dios la hizo retomar y renovó sus fuerzas y la bendijo. En el mes de mayo también mi esposa empezó a venir, mi esposa empezó a venir también junto con mi cuñadita, con Noelia, amén. Y Dios es el que hace todas las cosas. Y yo pensaba qué hubiera pasado si, bueno, ya no podemos ir a la iglesia, mamá está complicada, vamos a dejar de ir. Vamos a buscar a Dios acá en casa, vamos a poner música de mañana, poner una prédica los domingos y ya está. No estaríamos, gracias a Dios, como familia hoy aquí en este lugar, donde Dios nos ha bendecido tanto, donde Dios nos ha fortalecido tanto, donde Dios nos ha hablado tanto, mi hermano, mi hermana. Lo importante, es que no nos muevamos de su sabiduría. Que cada día, mi hermano, mi hermana, le pidamos a Él sabiduría, discernimiento para enfrentar nuestro día, como le decía. Mire, volviendo un poco a las historias, amén. Hace 2 años que, como le decía, que venimos acá, pero ya tenemos alguna historia acá para contar. Pero esta historia que le voy a contar me lleva a la iglesia donde nosotros congregábamos anteriormente. 2018, 2019, en una reunión de oración de intercesores, estaba en la iglesia, ¿no? Estaba la reunión dominical, como la que hacemos acá, los miércoles, reunión de oración, pero había los lunes un grupo elegido, no por nada especial que era elegido, sino nomás por disposición en el corazón de poder llegar a orar los lunes, amén. Entonces estaban los domingos, culto principal, los miércoles reunión de oración, donde era toda la iglesia que se acercaba a orar, y los lunes estaba este grupo, que era grupo llamado de intercesores, donde íbamos a orar, solamente una hora y algo, a orar, y no a orar por muchas cosas, o quizás orar por nuestros problemas, por nuestras necesidades, porque obviamente que las teníamos, sino que era pedirle al Señor que nos limpie, nos ayude, nos quite el pecado, nos quite el peso de la carga, y era después orar por diferentes ítems, diferentes puntos relacionados con la iglesia, reuniones especiales, lugares para ir a predicar. Y un día, mi hermano, llega una hermana muy usada por Dios, una hermana que cuando oraba sentías que Dios la usaba, sentías que el Espíritu Santo de Dios estaba en su vida. Y un día llega la hermana, y bueno, yo era parte de ese grupo, éramos más o menos 5 o 6 personas, 7, no me acuerdo bien ahora. Y un día llega esta hermana, la mayoría de las hermanas llegaban de trabajar, más o menos 7 de la tarde era, y llegó esta hermana muy mal, pero muy mal, hermanos, muy triste. Tenía muchos problemas en su casa, con su matrimonio, problemas en su familia,
en su trabajo. Y la verdad que la hermana no venía en condiciones de orar. Quizás lo que se nos había pedido que oremos en esa tarde, ella no lo podía hacer, por causa de su tristeza, por causa de lo que estaba ella viviendo. Y ella reconoció allí, mi hermano, con humildad, de que, miren hermanos, yo no estoy en condiciones de orar, no me siento bien como para orar, y empezó a llorar y empezó a contar lo que le estaba pasando, o sea, más o menos, ¿no? Lo que estaba pasando en su casa, en su trabajo. Ya su esposo no quería saber nada con Dios. Y en esa tarde, mi hermano, obviamente cancelamos lo que se iba a orar y oramos específicamente por esa hermana. Amén. Era un soldado que estaba caído, que había que ayudar. Era un hijo de Dios que estaba allí pasando por dificultades muy difíciles, mi hermano. Mire que a mí me sentí mal por las lágrimas de la hermana, por ver a esa hermana en esa situación, porque uno dice, tan usada por Dios, tan bendecida como cuando sube al altar y cómo ora y cómo va y cómo allá, y estar pasando esa situación. Y hasta ahora, mi hermano, las palabras de ellas las recuerdo, que en tanta agonía, tanto de desesperación, contando lo que le pasaba, ella llegó a decir, mira hermano, yo estoy hasta dudando de la existencia de Dios. Yo estoy dudando hasta que si Dios existe, porque es tanta la situación, tantas las cosas que me pasan, que la verdad, discúlpenme, yo dudo de la existencia de Dios. Y eso fue algo fuerte, escuchar esas palabras. No porque las vayamos a juzgar, si no, hermana, si no creen en Dios, que hace acá. No, sino porque entendíamos que su situación era tan complicada que hasta ella ponía en duda la existencia de nuestro Dios. Pero lo reconoció con humildad. Entendía, mi hermano, que no estaba en condiciones de orar. Y muchas veces, mi hermano, a veces, por diferentes situaciones que cada uno vive, nos cuesta orar. Nos cuesta buscar de Dios. Porque cuando nos ponemos a orar, esa situación, ese problema que cada día está ahí en nuestra mente, nos quiere ganar, nos quiere alejar de Dios, pero que en esta tarde podamos entender que el Señor es bueno, es misericordioso y sé que sobre todas las cosas Él nos quiere dar la sabiduría, el entendimiento para salir adelante. Amén. Pasa el tiempo y veo que ahora con las redes sociales uno más bien sigue en comunicación con los hermanos y ve cosas y cómo Dios la bendijo. Hoy en día Dios la ayudó mucho, restauró su matrimonio, hoy su esposo está sirviendo a la iglesia, firme, su familia también restaurada. Y entiendo que esa situación que ella había pasado y pedir oración y decir, Señor, no doy más, no puedo más, la favoreció porque la puso en una posición de humildad, de fe, de continuar adelante y entender, mi hermano, mi hermana, que la salida viene por Dios. Amén. Que el Señor es que nos puede ayudar. Así que te animo en esta tarde. Yo en esta tarde necesito de Dios. Necesito que Dios me dé el discernimiento y la sabiduría para afrontar cosas que hoy en día no le estoy encontrando la salida. Oro, Señor, ayúdame, bendecime, pero creo que en esta tarde y a través de esta palabra entiendo que tengo que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para no andar cortando, como le decía bebé por ahí, sino que hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere mejor para nuestra vida. Así que mi hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Me gustaría que podamos orar, porque yo no sé cómo está tu vida, amén. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy, tu circunstancia. Quizás estás como esa hermana que te contaba recién, de que no sabes cómo hacer, no sabes cómo seguir adelante. En esta tarde, el Señor, la misma sabiduría que le dio a Salomón para poder llevar a este pueblo numeroso adelante, entiendo que Él nos la quiere dar, porque dice la palabra, como le decía hoy, pida sabiduría, el que pida sabiduría, que el Señor nos la va
a dar. Amén. Y sé de aquí, mi hermano, que no vamos a ir de aquí con una respuesta. No vamos a ir de aquí con una salida. Primero, temiendo a Dios, siendo humilde, leyendo su palabra y orando. Amén. Me gustaría que el pastor pueda orar por esto. Amén. ¿Se puede, pastor? Pueda ayudarnos en esta oración.